Cristo ya dijo en su escritura, su libro santo que es la verdad, que una iglesia sin manchas y arrugas pronto el Señor viene a buscar. Deja las cosas que están manchando tu vestidura de santidad, porque con manchas y con arrugas al cielo nunca podrás entrar, y con arrugas al cielo nunca podrás entrar. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvar el mundo. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean redargüidas, o sea, reprendidas. Mas el que ama la verdad, éste viene a la luz, para que sea manifiesta que todas sus obras son hechas en Dios. San Juan capítulo 3, versículo 16 al versículo 21. San Juan capítulo 3, versículo 16 al versículo 21. En el versículo 18 dice: y el que no cree en él ya ha sido condenado. Nuestro tema entonces será la condenación. Muchas personas no creen en eso y lo toman tan bromeando esto. Veamos aquí lo que dice: el que no cree en él ya ha sido condenado. Bueno, Dios ya lo ve como un hecho, una realidad. En Dios ya está consumado. Veamos aquí para la mente que tiene entendimiento. En el versículo 19 dice: y esta es la condenación, que la luz, la verdad vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así es que, si usted tiene un bolígrafo a mano, note por favor, porque vamos a estar diciendo solo la Biblia, que sí hay un infierno. Hay dos lugares, el infierno y el cielo, la gloria y el lugar de tormento. No existe el purgatorio, no hay un tercer lugar, no hay un lugar neutral. La Biblia habla la verdad y es la palabra de Dios. Pero vamos a ver ahora cómo las religiones han tratado de arreglar esto. Para esto nos vamos a ir al libro de Salmos. No olviden entonces nuestro tema, la condenación. Veamos en Salmos capítulo 116, versículo 15. Salmo 116, versículo 15 dice así: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. El que tiene oídos para oír, oiga. Dios estima la muerte solamente de su pueblo. El que tiene oídos para oír, oiga. Dios no estima la muerte de nadie sobre la faz de la tierra, excepto la persona que haya vivido para él, no para una religión, sino para Dios. Así es que Salmo 116, versículo 15 dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Para la mente que tiene entendimiento, no vamos a acomodar la Biblia, no la vamos a interpretar, no vamos a tratar de arreglarla, sino como está escrito. Veamos en el libro del mismo Salmo. Salmo capítulo 9, versículo 17. Los malos serán trasladados al infierno, y toda la gente que se olvida de Dios. Ese es el tema. Salmo 9, 17. Los malos van a ser trasladados al infierno, todos los malos. Ahora, usted no dirá: yo no soy tan malo. Es en el idioma de Dios. Usted puede irse al infierno aún haciendo cosas buenas. ¿Sabe por qué? Aún haciendo lo bueno se puede ir al infierno. Jesucristo dice en el libro de Efesios capítulo 2, verso 8: por regalo de Dios ustedes son salvos, no por obras, para que nadie se vaya a gloriar. Dios nos ha salvado a su pueblo, Él le ha dado vida eterna, y esta evidencia es que Dios lo salva para que haga buenas obras. Las buenas obras no salvan a nadie. Las buenas obras
obras son una evidencia de aquellos que son hijos de Dios. Ahora, hay mucha gente haciendo cosas buenas y van a ir al infierno. Veamos lo que Jesucristo dice en el libro de Mateo capítulo 7 versículo 22. Muchos me dirán: Señor, pero en tu nombre hicimos esto, lo otro. Y el Señor les dice: apártense de mí, hacedores de maldad. Me explico. Para las personas que no tienen entendimiento, ahora el que tiene oídos para oír, oiga en esta hora. La palabra del Señor dice claramente: apartaos de mí, hacedores de maldad. Apártense ustedes que hacían lo malo. No importa, mucha gente piensa que haciendo buenas obras se van a ir al cielo. El hacer buenas obras no lleva a nadie al cielo. Esa es una evidencia. Dios dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero no dijo para que te salves. Esa es una evidencia. Como todo buen árbol, tiene que dar buen fruto. Pero esto no es lo que te lleva al cielo, porque si las buenas obras te llevaran al cielo, por demás murió Cristo. Entonces ya no es la sangre de Cristo, ya no es el regalo de Dios, sino que tus obras te han salvado. Y esto es imposible. La Biblia dice en San Juan 14:6: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie va por sacramento, por penitencia, por religiones, por rosario, por misa, por novenario, por religión de ninguna clase. Yo soy el camino, el único camino. Jesús dice: yo soy. Así es que para el que tiene entendimiento, no es tu religión el camino al cielo. Miles de personas van a llegar al infierno a través de una religión. Repito lo que dije: miles de personas van a llegar al infierno metidos en una religión, porque las religiones no salvan. Es Cristo Jesús el que salva. Veámoslo aquí entonces en Salmos capítulo 9 en el versículo 18. Porque dice: Dios no dejará para siempre abandonado al misericordioso, ni su esperanza tampoco perecerá. No perecerá la esperanza de aquellos pobres que permanecen perpetuamente para siempre en el Señor. Así dice la palabra del Señor. Así es que Dios no dejará caído al justo para siempre. Su esperanza estará con Dios por la eternidad. Y no olvide lo que dijo Salmo 116 versículo 15: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de ¿quién? De sus santos, de los que le obedecen, del pueblo de Dios. No olviden nuestro tema entonces. Tenemos como tema la condenación. Muchas religiones por ahí están diciendo que no existe esto de un castigo eterno. Usted puede anotar todos los versículos que vamos a estar mencionando en la Biblia, donde no hay reposo. La Biblia dice que no hay reposo. También dice donde todos ellos gritan y maldicen a Dios. ¿Quiere usted ir a ese lugar donde solo se oye que están maldiciendo al Señor? Ya lo vamos a ver con los versículos. La Biblia dice el abismo sin reposo. También le da ese nombre la Biblia. Un abismo donde usted no puede descansar su cuerpo, no puede acostarse, no puede sentarse, no puede estar parado. Es un abismo. Se cansa de estar parado, no puede tener reposo de día ni de noche. Un lago de fuego. ¿Usted sabe lo que es un lago? No tiene fin. Usted caerá en ese lugar y no saldrá. Si lo toma como un chistecito, una broma, entonces ¿para qué vino Cristo? ¿A qué vino a morir si no existe ese lugar de tormento? Entonces, ¿para qué está la Biblia? ¿Para qué Dios manda su palabra? ¿Para qué dejó sus mandamientos si no existe tal lugar de condenación? No hay un sentido, ¿verdad? Si para qué la comida si no había hambre, ¿verdad? No había por qué entonces aplicar la comida, ¿verdad? No hay por qué aplicar un descanso, una medicina si no hay enfermedad. Entonces, si Dios ha dejado su palabra y envió el rescate, yo te digo en el nombre de Jesús el Señor, refúgiate en Cristo. La Biblia dice: Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Así es que toda persona estaba condenada al infierno eterno, pero la Escritura dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Refúgiate en el Señor, no en las religiones, en esta iglesia, en el cuerpo de Cristo, la fiel, la verdadera. Por eso no te recomendamos una religión, sino apártate del mal, apártate de aquello que Dios maldice, apártate de aquello que Dios aborrece y abomina, apártate de lo malo. La palabra del Señor dice: donde se muerden la lengua, el infierno, hay un lugar donde dicen Apocalipsis, y ya estaremos llegando a él, donde se muerden de dolor la lengua, tendrán la ira de Dios en ellos completamente por la eternidad. Dice: lamento y llantos habrá en ese lugar, el horno de fuego, dice la Escritura. También ellos van a temblar y titubear en la oscuridad perpetua, donde no se puede arrepentir.
Ya entrando ahí nadie va a poderse arrepentir, porque Jesucristo dijo: cualquiera que blasfeme contra mi espíritu no tendrá perdón ni en este siglo ni en el venidero. Así es que para el que tiene entendimiento, serán castigados eternamente. La palabra eterno es que no tiene ni principio ni fin. Donde estarán ahí el diablo, los demonios, porque así dijo el Señor: apartados, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ya vamos a estar dando la cita, donde nunca se apague el fuego de ellos. Jesucristo habló de esto: lugar de tormento eterno, donde se odian aún los parientes. Aquel rico dijo: por favor que no vengan mis familias aquí, porque ahí no hay buenos días papá, buenos días mamá, hola cariño, ¿cómo está tío? Ahí no hay, ahí se maldicen todos. ¿Quieres llegar a ese lugar? ¿Piensa que te estamos haciendo un miedito? Pues prepárate, Jesucristo es la solución para que no llegues a ese lugar. No debes de llegar ahí. Dios va a juzgar esta tierra, dice la Escritura, donde no hay ni siquiera un minuto de favor. Ahí no existe la piedad, no existe la misericordia. Alguien le dijo: Señor, solo la punta del dedo, mójala y refresca mi lengua. Le dijeron: no, ni aún eso, ni la más mínima pequeña misericordia hay ahí. Que no vengan con esa invención falsa de la iglesia romana católica que dicen que hay purgatorio. Escápate del infierno. La Biblia solo habla de dos lugares: el infierno, dice la Biblia, y la gloria. Vamos a seguirlo ahora a base bíblica nada más. Veamos lo que dice Mateo capítulo 8 versículo 12. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Está oyendo? Van a crujir los dientes ahí. Ahí dice la Escritura: crujirán los dientes. Palabra de Dios. Jesucristo no está mintiendo a nadie. Si lo quiere tomar como chistecito, somos libres de su sangre. Pues para esto predicamos la Escritura. Veamos en el libro de Mateo. Mateo capítulo 12 en el versículo 32. Mateo 12 32. A cualquiera pues que dijere cualquier palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que hablare contra el Espíritu Santo, aquellos que hablan contra la Biblia, contra la palabra, porque Jesús dijo: mi palabra es espíritu, mi palabra es vida. Así es que el que habla contra la palabra que se predica en la boca de hombres de Dios, de verdad, hombres verdaderos, no adulando a nadie, sino diciendo la verdad, pues has maldecido a Dios para ganarte el infierno. Dice la Biblia: no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Versículo 33. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o hacéis el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto será conocido el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Siendo que vosotros sois malos, no podéis hablar lo bueno. Así dice el Señor. Para la mente que tiene entendimiento, veamos aquí, muchas personas no creen que existe el infierno, piensan que Dios está bromeando o haciendo un chistecito. Veamos aquí lo que dice Mateo capítulo 13 en el versículo 40. De manera que como se recoge la cizaña y es quemada en el fuego, así será también el fin del siglo. ¿Está oyendo? Enviará el Hijo del Hombre, enviará el Hijo de Dios a sus ángeles, recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echarán ¿en dónde? En el horno, horno que arde con fuego y azufre. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Así dice la Escritura. Mas dice en el versículo 43: entonces los justos resplandecerán como en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Estamos en Mateo capítulo 13 versículo 40 al 43. Dice que van a entrar al horno de fuego. Es palabra de Dios. Por ahí hay una religión falsa y diabólica diciendo que no existe el infierno. Y esa es la religión de los testigos de Jehová. Ellos niegan que exista el infierno. Ay de ellos, porque van a llegar a ese lugar y se lamentarán. Veamos lo que dice aquí Mateo capítulo 15 versículo 3. Mateo capítulo 15 verso 3. Respondiendo Jesús dijo: ¿por qué vosotros invalidáis los mandamientos de Dios por vuestras tradiciones? Verdaderamente hay muchas religiones que invalidan, es decir, que hacen nulo el consejo de Dios y se van atrás de escapularios, se van atrás de otras cosas que la Biblia no enseña. ¿Usted quiere jugar al muertecito? ¿Quiere jugar al condenado? No olvide entonces nuestro tema, la condenación eterna, basándonos solamente en la Biblia. Veamos qué dice entonces la Escritura. En el libro de Mateo 25, versículo 30, veamos aquí, dice así:
echadme a este siervo inútil a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Está oyendo? Mateo 25:30. Échenme a estos siervos inútiles al lago de fuego, a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Veámoslo en el versículo 41, dice así: entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Es decir, que usted no tiene que ir a ese lugar, pero si usted quiere irse a ese lugar, ya está preparado. ¿Para quién? Para el diablo y sus ángeles, porque así dijo el Señor: apartaos de mí, malditos. Malditos, no dice benditos, dice malditos. ¿Quiere jugar usted con esa palabra? Fue el mismo Señor. Que no le vengan estas falsas religiones diciendo estamos bajo gracia, porque el mismo Señor que trajo la gracia fue el que está hablando de un juicio final. Dice aquí: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Veámoslo, estamos en Mateo 25, en el versículo 46 dice: e irán estos al castigo, ¿qué? Eterno. ¿Usted sabe lo que es castigo eterno? Donde nunca sacarás la nariz de ahí. No existe el purgatorio. No se deje engañar por esa mentira de la religión romana católica. No se deje engañar. No hay purgatorio. La Biblia no habla de purgatorio. Los profetas no hablaron de eso. Cristo no habló de ello. Ningún apóstol habló de purgatorio. La Biblia dice del cielo y el infierno. Dos lugares. Pero si usted quiere jugar, ese es su problema. Veamos aquí ¿por qué la palabra de Dios le llama fuego eterno? En el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, en el versículo 8, Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 8 dice: mas, oh amado, quiero que no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Te imaginas que hoy caes al infierno y Dios sabe qué dice? Cuando lleves 1000 años de estar en el infierno, ¿sabe qué dice la Biblia? Apenas tiene un día ese cliente de estar ahí. 1000 años en el infierno. Y dice la Biblia, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Te imaginas lo eterno que es? No te estamos haciendo miedo. Si te estuviéramos haciendo miedo, estuviéramos como la falsa religión. Véngase de nosotros, hágase de nuestro grupo, véngase acá. No, Señor, no, arrepiéntase ahí donde está, ahí en tu casa, allí haga frutos dignos de arrepentimiento. Usted, su padre, su madre, su esposa, su mujer, ya dejen de andar en malos caminos, que contra ustedes mismos será en aquel día del Señor. Note lo que dice entonces Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 8. Mas, hermanos, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años. Imagínense que hoy mueres, ya Dios, desde que llegues al infierno ya tienes 1000 años. Desde que llevas minutos de haber caído ahí, te sientes que tienes 1000 años de estar en el infierno. Porque Dios hará que sientas el ardor de la furia de Él, aún caendo un día, y tendrás 1000 años ya estando ese día. Ahora te imaginas, cuando ya lleves 1000 años, dice la Escritura, que Dios dirá: ve, este solo tiene un día de haber caído ahí. Imagínate, tú sufriendo 1000 años y Dios solo te mira un solo día ahí. La Biblia dice eso. Repito, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Mas, hermanos míos, no ignoréis esto, que para con el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Quieres prepararte para el infierno o para la vida eterna? ¿Cuál de los dos lugares será? ¿Dónde es que vas a pasar la eternidad? La Biblia dice claramente: los malos serán trasladados al infierno y toda la gente que se olvidan de Dios. Veamos aquí en el libro de Marcos. Marcos capítulo 9, en el versículo 43, Marcos 9. Dice aquí: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtalo, échalo de ti. Mejor es que entres a la vida eterna. Oiga, mejor que entres manco que teniendo 2 manos y ser echado al fuego, donde nunca se apagará. ¿Quién te va a sacar de ahí? ¿El Papa? ¿Quién te va a sacar de ahí? ¿El cura? Nunca se apagará ese fuego, dice el Señor. En el versículo 44 dice: donde el gusano de ellos no muere y su gusano nunca muere. Y su gusano nunca muere. Es decir, que no vas a morir. Y su gusano nunca muere. Y el fuego de ellos no se apaga. ¿Está oyendo? Y en el versículo 45 dice: si tu pie te fuere ocasión de caer, mejor échalo de ti, que es mejor que entres sin tener ese pie a la vida eterna, que teniendo los 2 pies ser echado en el fuego, donde no se puede apagar. Versículo 46, donde el gusano de ellos no muere. ¿Estás oyendo? No se muere. Que no te vengan mintiendo que en paz descanse. Todos los que murieron sin Cristo, sin aceptar la verdad del Evangelio, están en el infierno. Que no te engañe ninguna falsa religión.
que no te digan en paz descanse. Tu padre y tu madre, tu abuelo, tu padre, tu hermano, lo que sea, murió sin Dios, sin arrepentirse, hoy mismo está en el infierno. ¿Oíste eso? Está en las llamas de fuego. Duele, pero es la verdad. Allí está y te está esperando. Allá se van a maldecir en aquel día. Así es que el que tiene oídos para oír, oiga. Aquí no estamos para hacerle cocora a nadie. La Biblia dice que Dios mandó a su Hijo para que no fuesen condenados. Pero si tú quieres ir allá, pagarás tú solo. La Escritura dice en el versículo 47, y si tu ojo te fuere ocasión de caer, córtalo, sácalo de ti. Mejor es que entres a la vida sin ojo que teniendo los dos ojos y ser echado en el lago de fuego, oiga, donde el gusano de ellos no muere y su fuego nunca se apaga. ¿Quiere decirle usted mentiroso a Dios en la cara? Dígale pues que de nada sirve la muerte de Cristo, que por demás murió Cristo, que murió como un ignorante, que murió como un sin entendimiento. Dígale eso al Señor si usted cree que no existe el infierno. Nosotros en la iglesia fiel y verdadera sí sabemos que existe ese lugar. Ahora, nosotros no servimos a Dios por miedo al infierno, porque no fue creado para el pueblo de Dios, fue creado para el diablo y sus ángeles. Pero la Biblia dice también, a los malvados de este mundo les dirá el Señor, apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Así es que el que tiene entendimiento para entender, oiga lo que Dios dice en su palabra. Veamos aquí entonces, la Biblia dice en el libro de Tesalonicenses, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, en el versículo 7, mas vosotros, amados, que sois atribulados, daros reposo, tengan reposo con nosotros, para que cuando el Señor Jesucristo se manifieste con sus ángeles en su poder, en llama de fuego, versículo 8, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni tampoco quisieron obedecer el evangelio. Óigame, el evangelio de Jesucristo, no el evangelio de Roma, no el evangelio del Vaticano, el evangelio de Cristo, el que Cristo predicó, que había que abstenerse de pecado, dejar lo malo, dejar de hacer el mal. El evangelio sin indulgencia de hombre, sin mentiras de misas y novenarios, sino el evangelio de Cristo. Arrepiéntase, deje de hacer mal, apártese de lo malo. Todos aquellos que invocan el nombre del Señor, apártense de lo malo. Veamos aquí, se va a aparecer en llama de fuego para dar retribución a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque hay evangelio de los hombres ahora, pero presentamos el evangelio de Jesucristo, los cuales sufrirán eterna perdición. Oiga bien, excluidos, dice aquí, de la presencia misma del Señor, de su poder y de su gloria. Van a estar lejos de la presencia del Señor. ¿Usted quiere estar lejos de la presencia del Señor? Muérase sin Dios y Dios le va a dar su pago, su merecido. Dice el Señor en su palabra, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno conforme sus obras. Óigame, aún la religión más falsa sabe que hay una eternidad. Aún la religión más erótica, la más falsa, la mentirosa, siempre se esfuerzan, ¿me entiende? Porque ellos saben que hay una eternidad. Así es que ellos dicen, salvémonos haciendo esto, hagamos lo otro. Óigame, ¿usted quiere saber que hay una eternidad de condenación? Aún la religión más falsa se esfuerzan, pero van en mal camino. ¿Por qué? Porque han violado la palabra de Dios por las tradiciones de los hombres. Ya no se rigen por lo que dice la Biblia, sino que se rigen por lo que dice el Vaticano, o por lo que dice X pastor, o por lo que dice el cardenal o el papa. No vaya a sellar su destino de condenación. Lea la Biblia, está cerca de usted. La Biblia no va al favor de nadie. La Biblia no va al favor de católicos. La Biblia no va al favor de mormones. La Biblia no va al favor de ningún evangélico. Le estamos diciendo, lea la palabra es de Dios, es para usted. Esta iglesia fiel y verdadera, nunca te estamos contratando para un grupo, para X denominación. Te estamos diciendo claramente, busca al Señor, arrepiéntase. Mire lo que dice Hebreos 9:27, y de la manera que esté establecida para los hombres, que mueran una vez y después de esto, ¿a dónde pasan? Al juicio. Aquí no hay mentiras del purgatorio. Esa es una falsa inversión de la iglesia católica. No existe el purgatorio. No existe el purgatorio. La Biblia dice en Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una vez y después de que mueran van a pasar al juicio delante de Dios. No vaya a sellar su destino de condenación. La Biblia habla muy claro. Veamos lo que va a haber en el infierno.
Apocalipsis capítulo 14, en el versículo 9, lo vamos a leer hasta el versículo 12. Apocalipsis dice así: si alguno adora a la bestia, a su imagen, y recibe la marca de esa bestia en su mano, él también beberá del vino de la ira del ardor de Dios que ha sido derramada. Oiga bien, cualquiera que adore al diablo, a todas las imágenes, esos muñecos y todo eso, oiga, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciada, porque la ira de Dios vendrá y será, dice aquí, atormentado por el fuego y azufre delante de los santos y delante del Cordero. En el versículo 11 dice: y el humo de ellos, el humo de su tormento, sube por los siglos de los siglos. ¿Está oyendo? Pasan siglos y pasan siglos, y el humo de su tormento estarán ahí. Así es que si usted quiere irse a ese lugar, siga pecando. Es muy fácil irse al infierno. Viva como hasta ahora ha vivido, una vida sin temor a Dios, una vida religiosa, una vida haciendo buenas obras, creyendo que eso te va a salvar, una vida engañosa, y usted va rumbo al infierno. Veamos aquí entonces, en el versículo 12 dice: aquí pues está la paciencia de los santos, de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así es que el que tiene entendimiento, veamos lo que la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 16, de ese lugar de tormento. Apocalipsis 16, dice así la Biblia en el versículo 9: y los hombres se quemaron con aquel calor y blasfemaban el nombre de Dios. ¿Quiere estar ahí? ¿Quiere usted estar ahí donde van a estar maldiciendo a Dios? Dice aquí: el Dios que tiene poder sobre esta plaga, pero no se arrepintieron. Oiga, no le dieron gloria. Así es que allí no se pueden arrepentir. En el versículo 10 dice, estamos en Apocalipsis 16, en el versículo 10 dice: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino, dice aquí, se cubrió de tinieblas, y se morderán la lengua. Oiga, se van a morder la lengua y blasfemarán el nombre del Dios Todopoderoso. Óigame, por las úlceras malignas que vendrán sobre ellos. Oiga, ¿me está oyendo usted? ¿Quiere usted irse a morder la lengua en el infierno con sus parientes? Así dice Dios, así está escrito. No existe purgatorio, no existe camino sino Jesucristo. Dice que se morderán la lengua. Algunos dicen: no, que va, Dios no puede ser tan malo. No juegue con Dios. Si no escatimó ni su propio Hijo, lo entregó para que todo aquel que en él crea no se pierda. Veamos aquí lo que dice Apocalipsis capítulo 20, verso 1. Apocalipsis 21. Vi, dice, un ángel poderoso que subía, bajaba del cielo con la llave de ¿qué? Del abismo. Óigame, ¿quiere usted caer al abismo, a donde no tendrá reposo? La Biblia dice en el versículo 12, Apocalipsis capítulo 20, versículo 12 al 15, dice así: y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios. Aquí no valió que le rezaron 9 noches. Todos estarán de pie delante de Dios. Aquí no importa qué religión tengan, todos estarán, salvo aquellos que la Biblia dice: ninguna condenación habrá para los que están en Cristo. Y los libros fueron abiertos, dice aquí, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron, ¿qué? Juzgados todos los muertos según las obras que hicieron. ¿Me entiende? El mar entregará a los muertos que hay en él, el cementerio entregará la muerte, dice aquí, la muerte y el Hades, todos entregaron los muertos que había en él. El último versículo para terminar dice así, en el versículo 15: y aquí dice: el que no fue hallado escrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. ¿Quiere usted irse a nadar al infierno? Prepárese. Déjalo todo, no te detengas, porque muy pronto tarde será. Quita tus manchas y tus arrugas, mantén tu vida en santidad. Cristo ya dijo en su escritura, su libro santo, que es la verdad.